Gracias damos al Señor por este tiempo que Él nos permite, que Él nos da para poder compartirlo con ustedes. Así que mientras usted ahí en casita ya se prepara para recibir la palabra de Dios, es sumamente importante que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía puedan también ya ir buscando por allí en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al versículo 11 leeremos allí, ¿sí? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Vamos a tomar allí todos estos versículos que son importantes, por supuesto, y que vamos a tratar de descifrar este capítulo 4. Vamos ya adentrándonos un poquito en todo lo que es la simbología del libro de Apocalipsis, pero que trataremos de hacerlo con bastante claridad y sin mayor especulación, porque de verdad que lo que más necesitamos es entender la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 11. Leo estos versículos para que usted, por supuesto, pueda también seguir la lectura de esta palabra. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, para rogarte, pedirte que en esta hora y en este momento tu palabra pueda, Señor, ser revelada a nuestra vida. Y que los minutos, Señor, y tiempo que vamos a utilizar para poder hablar de esta tu palabra, cada uno de tus hijos en casa puedan, Señor, recibir una revelación tuya a sus vidas. Que puedan hoy entender. Abre sus mentes y sus corazones a través de tu Espíritu Santo para que podamos hoy, Señor, entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén
y amén, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a hablar un poquito entonces acerca de este capítulo 4. Enfoca en algunas Biblias y sobre todo en la que yo tengo aquí en mi mano, dice la adoración celestial, la adoración celestial. Lo primero que comenzamos a ver aquí, por supuesto, es como podríamos llamarle una puerta abierta en el cielo. Al acercarnos a este capítulo 4 del Apocalipsis, veremos que está dividido en dos partes. Esto es lo que vemos en este capítulo 4. La primera parte, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 7, es una visión del trono de Dios. Eso es lo que nos muestran estos versículos. Y los siguientes versículos, del versículo 8 al versículo 11, nos muestra las reacciones de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos ante el trono de Dios. O sea, la visión de Juan comienza con una puerta abierta en el cielo, invitando a entrar. Eso es lo que dice Juan. Es una puerta abierta, invitando para que entremos. Esta puerta celestial no ha estado siempre abierta en el cielo, o sea, no es siempre que ha estado abierta, sino, y sobre todo para los hombres, no está abierta. Pero aquí es donde vemos el hecho de que fue Cristo quien se presentó, y recordemos en los contextos bíblicos del Nuevo Testamento y sobre todo de los Evangelios, Jesús habló y dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, este será salvo. Entonces, Él se presenta como la puerta y Él también prometió que todo el que entrare por Él sería salvo. Eso es extraordinario. Por lo consiguiente, podemos ir viendo y analizando esto. Esto es lo que consiguió nuestro Señor Jesús mediante la muerte en la cruz del Calvario. Además de ver una puerta abierta, Juan también escuchó una voz como de trompeta. La voz del Señor llamó a Juan al cielo. Le dijo: ven, para que desde un punto más elevado, o sea, pudiera tener la visión o pudiera contemplar con una expectativa o perspectiva mucho mejor. Y de esta manera entonces, aquí es donde él podría tener más amplio entendimiento de los acontecimientos futuros que van a tener lugar sobre este mundo. El Señor promete mostrarle, primero, captamos esta frase, lo primero que le dice: las cosas que sucederán. Esta declaración nos demuestra el carácter ineludible de los acontecimientos que están a punto de ver o a punto de suceder. Entonces, aquí debemos entender algo, y permítanme decirlo: no hay fuerza diabólica ni humana que impidan los acontecimientos que van a ocurrir. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control absoluto de todo lo que va a ocurrir. Otro detalle importante es que lo que le iba a ser revelado a Juan serían las cosas que sucederían después de estas. Las cosas que sucederían después de estas. Seguramente debemos entender entonces que esta frase está en conexión con Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que también habla acerca de esto, donde Juan se le ordenó escribir, ¿qué cosa? Las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de esta o las que han de ser después de esta. Entonces, si las cosas que has visto, analizando este contexto, se refiere a la visión que tuvo del Señor Jesucristo, o sea, a eso se refiere específicamente, ese Jesús glorificado, ese Jesús extraordinariamente visto por Juan y que era totalmente diferente al Jesús que caminó sobre la tierra. Eso lo vimos en el capítulo 1. Entonces, luego dice, las que son, tienen que ver con la iglesia, el estado actual, reflejado, por supuesto, en las distintas cartas que encontramos en los capítulos 2 y 3 en cuanto a lo que está sucediendo, las que son los mensajes a la iglesia. Y luego enfocamos entonces las cosas que han de ser después de estas. Se refiere a los acontecimientos futuros
que han de ocurrir en este mundo y que son descritos, por supuesto, en el resto del libro de Apocalipsis. Entonces Juan fue transportado al cielo en el Espíritu, Juan lo dice, en referencia, por supuesto, al Espíritu de Dios que inspiró también a los profetas. Seguramente su experiencia fue similar a la del apóstol Pablo. Recordemos que Pablo dice que fue transportado al cielo, no sabe si fue en espíritu o fue en la carne, no lo sabe. Ahora, curiosamente, en este sentido, a Pablo no se le permitió contar lo que vio en el cielo. Dice que él vio y oyó cosas inefables que al hombre le son imposibles expresar o no le fueron dadas a expresar. Pero por el contrario, a Juan se le dijo que escribiera lo que vio. Eso aparece en Apocalipsis 1:19. Entonces, vemos inmediatamente la diferencia aquí. Pablo vio cosas, oyó cosas que le fueron imposibles contar, pero a Juan le pidió el Señor que las escribiera. Una visión del trono es lo que vemos aquí cuando vamos al versículo 2. Desde el versículo 2 al versículo 7 tenemos una visión del trono. Entonces, lo que nos muestra estos versículos es que hay un trono establecido en el cielo que gobierna sobre todos. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, y al instante yo, dice, estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo primero entonces sobre lo que se llama o lo que llama nuestra atención en estos versículos es sobre el hecho de que hay un trono establecido en el cielo y que ese trono no está vacío. Es verdad que viendo de alguna forma las injusticias que constantemente se cometen a nuestro alrededor, muchos llegan incluso a dudar de que realmente haya un Dios que continúe rigiendo los asuntos de este mundo, porque piensan, dice, bueno, si está allí sentado en el trono y Él está observando todo, entonces ¿por qué sucede lo que sucede? Ahora, el Señor es el único que tiene el derecho, hermano querido, el derecho legítimo para ocupar ese trono. Y como veremos en el resto del libro de Apocalipsis, Él va a establecer su reino de justicia terminando así con Satanás, con el falso profeta, con el anticristo y con todos aquellos hombres que se han negado a deponer su actitud de rebeldía hacia Dios. Dios es el creador y Señor del universo absoluto y sigue conduciendo la historia hacia la meta que Él ha fijado. Él está sentado en su trono en el cielo y desde allí gobierna toda la tierra. No estamos abocados a un destino ciego producido por fuerzas incontroladas, o no es así. Estamos en realidad en algo seguro, cierto, lo que Dios establece en su palabra. Aquí no podemos nosotros decir, es que no tenemos idea lo que va a suceder. Puede que en situaciones pequeñas no tengamos idea, pero en el contexto bíblico sabemos lo que va a ocurrir. El trono de Dios reina sobre todos los demás tronos, así lo podemos especificar. Esta fue la lección, por ejemplo, que Nabucodonosor tuvo que aprender cuando se enorgulleció contra Dios y no le quiso dar la gloria. Recuerde usted, ahí aparece en Daniel capítulo 4, versículo 32, esta historia de Nabucodonosor, y por su orgullo, no queriendo darle la gloria a Dios, lo que tuvo que vivir y experimentar. Por lo tanto, cuando vemos entonces la visión del futuro que Juan tiene, comienza con Dios sentado en su trono y bajo control de todas las cosas. Y en el resto del libro, en el resto de Apocalipsis, vamos a ver cómo sus enemigos son castigados y finalmente mientras Él establece su reino de justicia, de paz sobre la tierra. Ahora, si nosotros entendemos un poquito esto, este trono va a tener un papel muy importante a lo largo del libro de Apocalipsis. Frente a él se desatarán los 7 sellos y también se tocarán las 7 trompetas, que traerán, por supuesto, los juicios sobre todo este mundo y sobre la tierra. Ante él adorará a la gran multitud de redimidos de todas las naciones, según Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Desde el trono se pronuncia también la sentencia
Recuerde usted esa frase, hecho está, que anunciará la caída de las ciudades de las naciones y el juicio de la gran Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 19. Allí entonces se celebra la victoria final de Dios, la victoria final de Dios. Ante Él se juzgará a todos los hombres, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, viendo algunos versículos de referencia. Y de Él, de ese trono, saldrá también el río de agua de vida, de acuerdo a Apocalipsis 22.1. ¿Por qué hago esta mención? Yo sé que lo vamos a tocar más adelante, pero importante también entender que desde ese trono vamos a ver todo aquello. Ahora, ¿qué sabemos del que está sentado en el trono? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, lo que dice, por supuesto, allí Juan, dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Eso es lo que nos dice allí. Por supuesto, no se hace una descripción del aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino que se usan ciertas sugerencias que nos transmiten una idea de su belleza. Y podemos entender que Juan fue atraído por la belleza, por el color, el resplandor de la luz que surgía del que estaba sentado en el trono. Y ante la dificultad de describir quizás adecuadamente la gloria del que estaba sentado en el trono, la compara con las piedras preciosas más bellas que él conocía o que podía haber conocido. Entonces, mirando la Escritura, mirando la palabra del Señor y analizando este capítulo, también vemos la disposición de otros elementos en relación, por supuesto, al trono. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3 al 7, comienza a enfocar. Entonces, Juan nos da muchos detalles sobre todo lo que rodea ese trono. Fijémonos en algunos de ellos. Lo primero que destaca Juan, dice, alrededor del trono, dice, el arco iris y 24 tronos. Empecemos entonces inmediatamente por notar la disposición de estos. Así, estos elementos estaban allí alrededor del trono. El trono estaba en el centro y a su alrededor, ¿cierto? Dos círculos. Uno podríamos llamarle vertical con el arco iris y otro horizontal con el que estaban colocados los 24 tronos. Ahora, estos elementos y su disposición alrededor del trono son importantes, porque cualquier cosa que proceda del trono pasará por estos dos círculos. Dentro de muy poco se nos va a decir que desde ese trono saldrán los terribles juicios que van a venir sobre todo el mundo, y de alguna manera se nos va a enseñar que vienen caracterizados por lo que estos dos círculos simbolizan. Primero, veamos el arco iris. ¿Dónde aparece el arco iris en la Biblia? Bueno, aparece en Apocalipsis. Sí, pero veamos en la historia bíblica. El arco iris nos conduce directamente a la historia del diluvio y al momento cuando Noé salió del arca y erigió un altar a Dios. Fue entonces cuando Dios le hizo una, ¿cómo le podemos llamar nosotros? Una promesa, esa es la palabra correcta, una promesa que afectaría a toda la humanidad en el futuro. Nunca más, lo que Dios dice, Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17, aparece toda esta historia. Entonces, Dios nunca más destruiría este mundo por medio del agua. Esa era la promesa de Dios para Noé. Y también para nosotros hasta este tiempo, ¿no? Cuando llueve, y sobre todo en estos últimos días que ha llovido mucho, seguramente usted ha visto por ahí un arco iris por la tarde o por la mañana, y en fin, usted dice, no va a seguir lloviendo. Esa es la realidad, la señal. Entonces, la señal de este pacto sería el arco iris. Así que cada vez que Noé viera en el cielo que se nublara con la intención de llover, él estaría tranquilo recordando el pacto de Dios que garantizaba que no vendría otro diluvio. Esta historia nos recuerda dos cosas muy importantes. Primero, lo primero que nos recuerda, que Dios limita sus juicios por misericordia. Dios limita sus juicios por misericordia. O sea, Dios tiene que juzgar a este mundo,
pero le duele enviar sus terribles juicios. Así que en su misericordia retrasa el momento de hacerlo, dando nuevas oportunidades de arrepentimiento para los hombres. O sea, ¿qué tiene que hacer usted? Arrepentirse. ¿Qué tengo que hacer yo? Arrepentirme. Tenemos que arrepentirnos. Entonces, por otro lado, el arco iris es también un símbolo de la ofrenda aceptada, de acuerdo a Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Entonces, Dios aceptó el sacrificio que Noé presentó y, como sabemos, también ha aceptado el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Entonces, este último sacrificio, hablando de Cristo, garantiza a todos los que creen en Él que serán librados de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, habla de esto. En segundo lugar, el segundo círculo. Veamos el segundo círculo. Estábamos viendo el arco iris, por supuesto. Ahora veamos el segundo círculo que está alrededor del trono. Dice que vio 24 tronos. Es interesante notar que ya en este momento hay tronos alrededor del trono de Dios. Increíble. O sea, cuando Juan recibe esta revelación, ya habían tronos alrededor del trono de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que están sentadas en esos tronos? El texto nos dice, no nos dice quiénes son directamente, pero sí que nos dice mucho acerca de ellos, de los que estaban sentados. Aquí son descritos como 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Yo sé que algunos quieren ir más allá y dicen, pero ¿quiénes son estos ancianos? Para mí que tienen que ser los apóstoles o tienen que ser, no, los hijos de Jacob. Bueno, en fin, hay muchas hipótesis, pero no nos vamos a ir por ahí. Entonces todos quieren saber quiénes son los 24 ancianos. Solamente nos dice que están vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. De esto podemos deducir algunas cosas. Primero, que eran ancianos. Y no se trata de seres angelicales, porque no tenemos noticias de que los ángeles envejezcan. Por lo tanto, en este sentido, no son ángeles, sino que son ancianos, o sea, personas, seres humanos, no angelicales. Y debemos entender que son hombres de madurez, conocedores de los propósitos del rey, y capaces, por supuesto, también de comunicarlos, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, que habla acerca de eso, que ya, por supuesto, lo vamos a ver más adelante. Sus ropas blancas, sus coronas de oro y los tronos que ocupaban nos recuerdan también, de alguna manera, a los vencedores de las iglesias, de acuerdo a Apocalipsis 3.5, Apocalipsis 3.11 y Apocalipsis 3.21. Estos vencedores son aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, de acuerdo a lo que expresa claramente Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Como más adelante veremos, estos ancianos adoran a Dios porque los ha redimido por medio de la sangre del Cordero y los ha hecho reyes y sacerdotes. O sea, aquí con más claridad, por supuesto, nos aplica de que son seres humanos, de que no son seres angelicales. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. ¿Qué es lo que tenían en sus cabezas? Tenían coronas de oro en sus cabezas. Esto implica que les ha sido concedido el derecho de gobernar, porque son justos. Es interesante, hermano querido, notar que Dios ha querido asociar consigo a sus criaturas en el gobierno del universo. Todas las decisiones que salen del trono de Dios pasan por ellos. Entendemos entonces que no son autómatas o robots, para que usted entienda esa palabra, que simplemente hacen lo que se les dice de una forma mecánica. Son seres que han rendido su voluntad a Dios y que han aprendido de Él a gobernar los destinos de este mundo. Ahí vemos, entonces dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Relámpagos, voces, truenos, como quiera ponerlo en el orden. Entonces salen del trono. Eso nos hace pensar en la manifestación de Dios
en el Sinaí cuando les dio la ley. Recuerde que eso sucedió en el Sinaí, de acuerdo a Éxodo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Ahí habla acerca de esto, los truenos y relámpagos que se oyeron, y cuando todo Israel no quiso oír la voz de Dios, le dijo a Moisés, ve tú, habla con él y cuéntanos después. Ahora, eso fue una escena aterradora, de tal manera que los que oían, recuerde usted, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículos 18 y 20, también habla acerca, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ahora, aquí en Apocalipsis ocurre algo similar, aunque el terror en esta ocasión es mayor, puesto que en todas las veces en que aparecen, por supuesto, los relámpagos, los truenos, las voces en el libro de Apocalipsis, siempre se relaciona con los juicios de Dios que salen desde el trono. Es decir, si en el monte de Sinaí Dios dio a conocer las justas demandas de su ley, en Apocalipsis se presenta trayendo el juicio por toda la desobediencia de los hombres. Por esto, la escena que aquí se nos presenta increíblemente inspira terror, inspira miedo. Aunque en este punto es interesante notar que mientras que todo esto ocurre, los 24 ancianos permanecen tranquilos en sus tronos, sentados en sus tronos, como si ellos no fueran afectados por estos juicios. Ahora, la razón es que ellos forman parte de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y no temen su ira. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. Vemos más adelante, y podríamos decir incluso utilizando esta frase, delante del trono. Juan dice, delante del trono habían 7 lámparas y un mar de vidrio. Mira lo que Juan dice aquí. 7 lámparas y un mar de vidrio. Esto sería lo primero que vería, no sé, cualquiera que se acerque a él. Recordemos el trono que había diseñado el rey Salomón. Cuando usted va al Antiguo Testamento y va a Primera de Reyes, lógicamente comienza a encontrar este templo que había diseñado. Cualquiera que se acerca a él se habría encontrado con los 12 leones en las escaleras, o escalinatas, si quiere llamarle así, que subían hasta el trono. Entonces, y no cabe duda de que estaban colocados allí con la finalidad de hacer entender a todos de qué tipo de trono se trataba. Ahora, lo que Juan dice también que vio allí, dice que ardían 7 lámparas de fuego. Ahora, cuando nos acercamos al trono de Dios, nos encontramos con 7 lámparas ardiendo para dar luz. Esto nos recuerda inmediatamente al candelero de oro con 7 lámparas que era usado en el tabernáculo para iluminarlo, de acuerdo a Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 40. Estos detalles nos indican que el gobierno de Dios es el reino de luz. Siempre ha sido el reino de luz. Por eso Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Como creyentes recordemos que antes estábamos bajo la potestad de Satanás y su reino de tinieblas. Estábamos en tinieblas. Él había cegado nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que no apreciáramos, para que no nos resplandeciese la luz del Evangelio. Así lo dice, por supuesto, Pablo a los Corintios. La luz del Evangelio, la gloria de Cristo. Y de esta manera el diablo sigue controlando a las personas para mantenerlas en oscuridad y también en ignorancia. Pero ahora Cristo nos ha liberado de Satanás para trasladarnos ¿a dónde? A su reino de luz. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Entonces, el gobierno de Dios nos está diciendo aquí que el gobierno de Dios es transparente. ¿Por qué? Porque primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces es un reino transparente. No hay nada oscuro que el hombre pueda descubrir en él. Sin embargo, no a todo el mundo le atrae. No a todo el mundo le gusta esta idea, porque lo primero que él va a hacer es sacar a la luz nuestros propios pecados.
evidenciar nuestros propios pecados. Por esta razón, hermano querido, muchos huyen, se apartan porque no quieren ser reprendidos por Dios. Pero así es como la palabra de Dios nos enseña. Ahora, veamos aquí lo que Juan dice, y sobre todo yo sé que está esperando que le explique eso del mar de vidrio semejante a cristal, ¿no? ¿Cómo explica eso? Encontramos un antecedente de este mar de vidrio en el templo de Salomón. Lo estaba tratando de graficar y me fui a explicar otro punto, pero es importante volver a retomarlo. En Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23 al 26, dice que estaba colocado en el atrio de afuera y era un lavacro tan grande que lo llamaban en aquel entonces el mar. Vaya entendiendo esto, lo llamaban el mar. Los sacerdotes lo utilizaban para lavarse y purificarse. En el Nuevo Testamento se refiere a él como el lavacro de la regeneración y de la renovación del espíritu. El lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahora, en Apocalipsis notamos nuevamente que este mar de vidrio estaba delante del trono, o sea, antes de llegar al trono, para decirlo así, lo que sugiere que todos los que se acercan a él son limpiados y regenerados. Por eso que tenemos que ver la Escritura, porque toda la palabra de Dios se va inmediatamente explicando. Y en este poder regenerador del Espíritu Santo, hermano querido, radica también el triunfo del gobierno de Dios. Y por supuesto, todos los que han sido, ¿cómo llamarlo? Todos los que han sido limpiados, lavados en este mar, serán librados de los juicios de Dios. Otro detalle que podemos notar es que en este mar de vidrio es descrito como semejante al cristal. Algo que nos recuerda al momento cuando Moisés, Aarón y los ancianos tuvieron una visión de la gloria de Dios, de acuerdo a Éxodo capítulo 24, versículo 10. O sea, tuvieron una visión de la gloria de Dios. Y en ambos casos la idea es que el suelo de la sala del trono era tan claro que hacía que la gloria de Dios resplandeciera a través de él. Para ello era necesario que fuera un mar en calma, lo que nos transmite entonces también la idea de serenidad, de quietud, en contraste con el caos y el desorden que el mundo hoy día tiene. O sea, todo aquí puede estar desordenado, el mundo puede estar pies arriba, para no ofender de otra manera, o decirlo de otra manera, pero arriba todo está en calma. Ahora, lo que Juan también ve y observa en medio del trono y alrededor del trono son los 4 seres vivientes. Ahora nos encontramos con, por supuesto, 4 seres vivientes de los que nuevamente la palabra no nos aclara quiénes son, no nos dice sus nombres o alguna identificación para nosotros tenerlo más claro. Sin embargo, sí que se nos dice lo que son, en el sentido de cómo quizás actúan. O sea, son seres vivientes de toda clase de vida. Uno semejante a un hombre, otro a un águila, otro a un becerro y otro a un león. 4 seres vivientes. En cualquier caso, por la descripción que se hace de ellos, podemos decir que no corresponde con ninguna especie animal que nosotros conozcamos en nuestro mundo, aunque Juan lo trata de describir como eso. En la visión que Ezequiel tuvo de la gloria de Dios, recordemos algo en esto, al comienzo de su ministerio, tuvo esta visión y vio también 4 seres vivientes que guardaban un parecido innegable con los que ahora encontramos en Apocalipsis. O sea, Ezequiel y también Juan vieron los mismos seres vivientes, por decirlo así. Eso aparece en Ezequiel capítulo 1, versículo 5 al 14. Y más adelante nos explica también que eran querubines. Ezequiel habla de eso y dice que eran querubines. Ahora, un detalle interesante son sus ojos.
De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6 al 8, dice que estaban llenos de ojos delante y detrás. De este modo pueden mirar hacia todos lados, hacia Dios y hacia la creación. No hay nada que les esté oculto, no hay nada que ellos no vean y además siempre están alerta. Podríamos utilizar de esa manera ese enfoque. Siempre están alerta y siempre están observando absolutamente todo. También se nos dice que tenían cada uno 6 alas, aunque no se nos dice nada acerca de su función, pero nos dice que tenía 6 alas. En Isaías capítulo 6, versículo 12 nos habla de querubines que estaban ante el trono de Dios y que también tenían 6 alas. Ellos las usaban para cubrirse sus rostros en señal de reverencia, seguramente porque no podían mirar directamente a la gloria del que estaba sentado en el trono. Y estos 4 seres vivientes aparecen con frecuencia en Apocalipsis. Y vemos que además de tomar parte activa en las terribles manifestaciones de la ira de Dios, siempre se encuentran cerca de Él rindiéndole su adoración. Entonces, vemos más o menos la explicación de lo que estamos viendo aquí en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Juan, la revelación que él recibe. ¿Qué vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11? Vemos reacciones de los seres vivientes y también de los ancianos. ¿Cuál es la reacción de los seres vivientes? Encontramos ahora que lo que los 4 seres vivientes hacen sin cesar día y noche es adorar a Dios. No olvidemos que la adoración es la actividad principal en el cielo y aquí, hermano querido, debemos entender que cuando nosotros estemos allá, vamos también, por supuesto, a adorar a Dios por toda la eternidad. Así que allí tendremos la capacidad de hacerlo sin descanso, porque no nos cansaremos. Así que es extraordinario. No me pregunto cómo será eso, porque en realidad yo he tratado de descifrarlo, pensarlo, y me canso pensándolo. Así que allá no habrá cansancio, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. En fin, hay cosas maravillosas que sin duda vamos a ir entendiendo. Por lo tanto, vemos que la adoración centrada está, por supuesto, en la dignidad de Dios que se manifiesta en su carácter y también en sus obras. Es la experiencia del cielo, la experiencia más real que podemos tener en esta vida presente. Ahora, en cuanto a los seres vivientes, notamos que están llenos de ojos, lo que les permite observar, como dije, todas las maravillas de las obras de Dios y como consecuencia pueden también adorarle. Pueden adorarle continuamente por todas esas maravillas que Dios ha hecho. Aquí vemos algunas de las razones de la adoración de los 4 seres vivientes. Fijémonos que la adoración consiste en reconocer quién es Él y en expresarle, por supuesto, su adoración con admiración. Recordemos lo que Juan describe y dice. Ellos decían constantemente, Santo, Santo, Santo. O sea, su canto nos recuerda al de los serafines que vio Isaías en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 3. O sea, ellos también decían Santo, Santo, Santo. La revelación de Juan tiene la similitud de la revelación de Isaías. Entendamos esto. Entonces, aquí estos 4 seres vivientes expresan la misma idea. Dios es santo, absolutamente puro y diferente de todo cuanto existe. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el Dios maravilloso. Entonces también identifican a Dios como el ser más poderoso que existe. Él puede hacer sin esfuerzo cualquier cosa que su voluntad se proponga, tanto en la creación, la redención o los juicios. Dios puede hacerlo todo. Nadie puede oponerse a Él. Nadie puede decirle a Dios que está mal lo que está haciendo. Absolutamente nadie. Él es el Señor de todo. Eso debemos entenderlo. ¿Qué es lo que también dice Juan? Dice esta frase: el que era, el que es y el que ha de venir. Como seres vivientes, ellos hablan de esto.
Entonces, lo que ellos aprecian del que está sentado en el trono es el hecho de que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Entendamos esto. Eso es lo que decían estos seres vivientes. Ellos son seres vivientes y entienden perfectamente que no se han hecho a sí mismos, sino son la fuente de su propia existencia. O sea, en el sentido, no sé si lo dije mal, pero en el sentido de que ellos dependen de Dios, porque Dios los creó, Él es su creador. Y en el punto entonces es que no tienen propia existencia como seres, sino que Dios los creó y los creó para la adoración. Por esta razón alaban a Dios por su eternidad, porque Él es el único que tiene completa autonomía, es siempre el mismo y sus años nunca se acabarán. Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es eterno y no hay nadie que se pueda comparar a Él. Entonces, en el tiempo en que se escribió Apocalipsis, mirando un poco, los emperadores romanos reclamaban ser adorados como dioses, pero sus pretensiones se desvanecen en lo absurdo cuando las miradas, cuando miramos a la luz, por supuesto, de quién es realmente Dios. O sea, los emperadores romanos morían, no eran eternos. Dios es eterno. Ni los césares, ni ningún otro hombre, hermano querido, después de ellos, por muy importante que haya sido, ha creado el universo. Tampoco es eterno. Y tampoco tiene ningún control sobre el futuro de este mundo. Dios es eterno, Dios es el creador y Dios tiene el control del futuro de este mundo. Entonces, ahí vemos la diferencia. Juan dice que los ancianos tienen una reacción. Desde sus tronos, dice, los 24 ancianos ven a los 4 seres vivientes adorar a Dios. Esa es la visión que Juan tiene. Y dice que desde sus tronos observan a los seres vivientes adorando a Dios, diciendo santo, santo, el que era, el que es y el que ha de venir, en fin. Y a ellos esta actitud les parece completamente justa. Así que ellos mismos abandonan sus tronos, se bajan o se levantan de sus tronos, se quitan sus coronas y las colocan delante del trono de Dios mientras le adoran diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste, wow, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, de este modo, hermano querido, ellos también reconocen que la vida y la autoridad que tienen, expresada aquí por sus coronas, le han sido entregadas por Dios, la han recibido de Dios. Así que reconocen el poder y la dignidad que solo le corresponde al Señor. Así que mientras que los seres vivientes adoran a Dios por sus atributos, por su poder, los 24 ancianos lo hacen por los hechos en la creación. En cuanto a los términos utilizados, hermano querido, en la adoración, resumidos, podríamos hablar, ¿no? Resumir cada uno de ellos. Ellos decían gloria, el reconocimiento de los atributos y las perfecciones de Dios. La honra se le atribuye con reverencia, con respeto, con temor debido, de la forma correcta a Dios. Y ellos dan acción de gracias, o sea, la gratitud a Dios por su creación y por la providencia que Dios ha tenido. Entonces, vemos aquí, en lo último ya, dice, Señor, digno eres de recibir. Aquí vemos la dignidad de Dios. Como estamos viendo en este capítulo, se subraya la dignidad de Dios como creador, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios hizo todas las cosas? Algunos piensan que fue hecho primordialmente para que el disfrute
o fue hecha para el disfrute y placer del hombre. Eso es lo que piensan algunos. O sea, que Dios creó todas las cosas para nosotros. Y seguramente usted me está escuchando y dice, sí, para eso las creo. Pensamos eso. Pero aunque al hombre le guste colocarse en el centro de todo, hermano querido, el universo fue hecho para Dios. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora bien, si este mundo fue hecho para Dios o para servir a la voluntad de Dios, entonces está claro que algo está funcionando muy mal en este universo. ¿Cuál es el problema? Que siendo criaturas, hermano querido, nosotros debemos nuestra existencia a Dios. Y el problema aquí es que no queremos reconocer que hemos sido creados para hacer su voluntad y, como dice la Escritura, para la alabanza de su nombre. En lugar de eso, el hombre no quiere tener en cuenta a Dios y ha trazado su propio camino. El profeta Isaías lo describió perfectamente en Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nos hemos descarriado. Hemos elegido un camino equivocado y peligroso. Y no se trata necesariamente de pecados como el asesinato, la violación o el robo, sino el pecado de no querer reconocer los derechos legítimos que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y nuestra vida no podrá funcionar correctamente en tanto que vaya por un camino diferente para el que Dios la diseñó. O sea, es decir, no podemos vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran a Dios reconociendo estos hechos, de alguna manera están también reclamando que el universo debe regresar a la voluntad de Dios para que ellos, hermano querido, también adoren a Dios. O para ello es necesario, como podemos decirlo, que el hombre se arrepienta. Pero ¿qué ocurrirá si se sigue negando a hacerlo? ¿Qué ocurrirá si el hombre sigue negando a adorar a Dios? Esta pregunta será contestada, por supuesto, en los próximos capítulos. Allí veremos, hermano querido, que Dios no solo tiene la autoridad suprema sobre este mundo por ser su creador, sino que veremos también la dignidad del Cordero en la esfera de la redención y del juicio. Porque es necesario, sí, es necesario que este mundo sea juzgado y que Dios tome el control absoluto sobre él, sobre este mundo, como la única forma posible para que pueda volver a funcionar correctamente. Necesitamos entender esto con urgencia en nuestra vida. Yo quiero invitarle a orar. Quiero invitarle para que busquemos la presencia del Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia agradeciendo este momento, este tiempo, Señor, que usted nos ha permitido estudiar de su palabra, recibir de ella. Señor, le pedimos y le rogamos en una forma especial que su Espíritu Santo nos guíe, que su presencia, Señor, obre en favor de cada vida y corazón. Hoy, Señor, más que nunca necesitamos que su palabra llegue a nuestra vida y nos haga reaccionar y volver al centro de su voluntad. Gracias por esta palabra y gracias por enseñarnos a través de ella. Bendecimos las vidas de nuestros hermanos y hermanas, bendecimos las vidas de aquellos que han oído esta palabra y creemos con todo nuestro corazón, Señor, que su palabra seguirá siendo revelada a nuestra vida para poder entender sus planes y sus propósitos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor.